Jesús, el hombre que desafió al mundo y confronta tu vida. Capítulo 2. Jesús como Dios. Nunca irá al cielo a menos que esté preparado para adorar a Jesucristo como Dios. Charles Spurgeon. El sentido de identidad es importante para el ser humano porque habla de su procedencia, linaje, cultura y puede incluso definir su función hasta su esencia misma. Aquello que identifica al hombre es su carta de presentación ante el mundo y la sociedad que rodea al individuo. Sin embargo, alguien puede revelar una identidad sin ser la persona que dice ser, pero la forma como esa persona vive tiende a confirmar o negar lo que esa persona realmente es. Jesús en más de una ocasión se reveló en la tierra como Dios y en múltiples ocasiones lo demostró con hechos y atributos personales que solo Dios tiene. Su divinidad se encuentra revelada en la Biblia mediante las afirmaciones que él mismo hizo de sí mismo, así como en los hechos que de forma verdadera demostraron que él era el Hijo de Dios y Dios mismo. Pruebas de la divinidad de Jesús, sus atributos, sus nombres, sus afirmaciones de sí mismo. Sus atributos o cualidades que solo Dios posee. Los atributos de una persona son expresiones de lo que ella es en su esencia. Basta con ver algunos de los atributos de Jesús para entender que verdaderamente Él era Dios hecho hombre. Eternidad. La definición misma de Dios implica que Él es un ser eterno, de manera que nunca ha habido un momento en que Dios no haya estado presente. Nadie creó a Dios. Él siempre ha existido. Cualquier ser creado es criatura, pero Dios es creador. Esto abarca también a la segunda persona de la Trinidad precisamente por ser Dios. Isaías capítulo 9 versículo 6, Juan capítulo 1 versículo 1, Juan capítulo 17 versículo 5. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 17 y 18, Cristo mismo atestigua acerca de su eternidad. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 17, la segunda fracción de este versículo dice: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Omnipresencia. La omnipresencia implica que no existe lugar en el universo que su presencia no llene. Cristo en su humanidad durante su paso aquí en la tierra estuvo en un lugar a la vez, pero en su divinidad su mente seguía penetrando cada rincón del espacio físico. La siguiente cita nos habla de su capacidad de estar en más de un lugar a la vez. En Mateo capítulo 18, versículo 20, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Omnisciencia es la habilidad de conocerlo todo de forma simultánea e instantánea, pero es más que eso. Es la capacidad de conocer el final desde el principio, de conocer hoy lo que va a ocurrir mañana y de conocer todo lo que fue, lo que pudo haber sido y lo que podría ser en el futuro. En esencia, ser omnisciente implica conocer todas las posibilidades y todas las eventualidades desde la eternidad. Es conocerlo todo desde siempre. El siguiente es un texto que habla de este atributo en la persona de Jesús. Lucas capítulo 6, versículo 8. Pero él sabía lo que ellos estaban pensando, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ven acá. Y él, levantándose, se le acercó. Ver también Mateo capítulo 16, versículo 21 y Juan capítulo 4, versículo 29, donde podemos comprobar este atributo en la persona de Jesús. La omnipotencia. Esto implica que Dios no tiene limitaciones en cuanto a lo que Él quiera hacer. Él es capaz de hacer con su creación y dentro de su creación todo cuanto Él desee. Las únicas limitaciones que Dios puede tener son aquellas relacionadas con su carácter. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Dios no puede pecar porque ni siquiera puede ser tentado. Jesús demostró su omnipotencia en múltiples ocasiones. Cada uno de sus milagros puso en evidencia su poder sobre todo lo creado. En Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesús afirma que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, y en Juan capítulo 11, versículos 38 al 44, vemos cómo ante el mandato de su voz Lázaro es vuelto a la vida.
El ejercicio del poder sobre la muerte es evidencia de su omnipotencia. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, Él es llamado el Todopoderoso. Inmutabilidad. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no es afectado por el tiempo ni por el espacio. Dios vive en un presente continuo. La palabra atestigua esto con relación a la persona de Jesús. En Juan, capítulo 8, versículo 58, Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Hebreos, capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dentro de sus atributos ejerció funciones que solo Dios puede realizar. El ser dador de vida, Él tiene vida en sí mismo y Él puede darla a otros. Juan capítulo 5, versículo 21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Juan capítulo 5, versículo 26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. El poder de existencia en sí mismo es un atributo exclusivo de Dios. En inglés esto es conocido como the assent of God, o la aceidad de Dios, según algunos lo traducen. Dios es independiente de toda su creación. Él es autosuficiente en sí mismo. El juzgar a todo el mundo, Dios Padre le ha confiado al Hijo esta responsabilidad hasta el punto de que la palabra afirma que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas de todo lo que hayamos hecho. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 10. Juan capítulo 5 versículos 22 y versículo 27. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del hombre. El perdonar el pecado. Esta es una función que solo puede llenar aquel que tenga el estándar absoluto de la verdad y el poder de juzgar. Cristo tiene ambas cosas. Lucas capítulo 5 versículo 20. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Sus nombres. Para el pueblo judío, el nombre de una persona era muy importante porque con frecuencia representaba su identidad. De esta forma, los nombres de Jesús reflejan su divinidad. Veamos. Adonai implica Supremo Señor y es un nombre asignado a Cristo desde el Antiguo Testamento. El Salmo 110, verso 1 expresa: dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cada vez que la palabra Señor aparece escrita por completo en mayúscula, en la Biblia de las Américas se está traduciendo la palabra Jehová. En el original, este texto dice lo siguiente: dice Jehová, el Padre, a Adonai, el Hijo, siéntate a mi diestra. El Hijo recibe un nombre, Adonai, solo aplicable a Dios. Emanuel. Este nombre fue anunciado por el profeta Isaías, Isaías capítulo 7, versículo 14, y confirmado en Mateo capítulo 1, versículo 23, donde se nos dice que este nombre significa Dios con nosotros. Dios y Señor. Cristo se le aparece a Tomás para convencerlo de su incredulidad, y al verlo, Tomás lo confiesa como Dios y Señor porque llegó a comprender finalmente que Cristo no era solo el Mesías, sino que era Dios mismo. Juan capítulo 20, versículo 28. Rey de reyes y Señor de señores, título que exalta a Cristo a la posición de Dios, porque el Rey es el único que puede sentarse en el trono. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Alfa y Omega, estas son la primera y la última letra del alfabeto griego. Este nombre hace referencia a su eternidad y a su infinitud, atributos que solo Dios puede tener. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Sus afirmaciones de sí mismo. Jesús afirmó todo el tiempo que Él era Dios. Este tema lo trataremos en un capítulo aparte, en el capítulo 10, por tratarse de algo tan fundamental para la divinidad de Jesús. La divinidad de Jesús en el Evangelio de Juan. De los 4 evangelistas, Juan es quien más destaca la divinidad de Jesús, y es por esa razón que el apóstol inicia su evangelio estableciendo la identificación de Jesús como Dios. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. ¿A qué principio se refiere Juan en este versículo? Juan inicia su evangelio con la frase «en el principio», y el relato bíblico del libro de Génesis abre con una frase idéntica «en el principio». Luego el texto del Génesis continúa diciendo «creó Dios los cielos y la tierra».
Esta comparación es importante porque mientras que Génesis habla de que Dios, Elohim, fue quien creó los cielos y la tierra, Juan capítulo 1 versículo 3, establece a Cristo como la persona a través de quien fue creado todo el universo, lo que nos ayuda a entender que la frase en el principio de Juan capítulo 1 versículo 1 hace referencia a los comienzos de la creación a la que alude Génesis capítulo 1 versículo 1. Juan hace esta introducción tratando de establecer que Jesús siempre ha existido y que en el momento de la creación Él estaba presente junto al Padre participando de la creación misma, tal como lo explica el versículo siguiente. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1 versículo 3. ¿Cuál es la verdadera identidad del Verbo? En cuanto a la identidad del Verbo, Juan capítulo 1 versículo 14 nos dice que el Verbo se hizo carne. De forma clara esto nos deja ver a quién se refiere la palabra Verbo, a la persona de Jesús, haciendo un ejercicio de sustitución de la palabra Verbo por el nombre Jesús. Juan capítulo 1 versículo 1 podría leerse de esta forma. En el principio existía Jesús y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. En el original, el vocablo verbo es logos. Logos en el idioma griego significa la palabra. Esta era una expresión o un nombre que los judíos llegaron a usar para referirse a Dios mismo y por tanto cuando Juan habla de que Jesús era el verbo o logos, no estaba usando una palabra que fuera extraña para la mente hebrea y de hecho era una expresión que ellos habían aprendido a usar en relación con Dios. Lo que aconteció en aquel entonces fue que los judíos trataban de evitar el uso de la palabra Jehová porque entendían que este era el nombre de Dios, que no podía ser usado en vano. De acuerdo a las enseñanzas de los rabinos, el cuarto mandamiento de la ley de Dios protegía la santidad del nombre con el cual Dios se reveló a Moisés. El nombre Yo Soy, traducido a nuestro lenguaje como Jehová, por tanto ellos preferían usar otros nombres como Adonai, Hashem, el Santo. Entre otros, cada vez que tenían que pronunciar o incluso escribir el nombre Jehová, en ese sentido creemos interesante mencionar que en uno de los Targumes, en el texto de Éxodo 19:17, el nombre Dios es sustituido por la frase, la palabra Logos de Dios. En esencia, el texto del Éxodo en ese Targum dice lo siguiente: entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro con la palabra Logos de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Esto muestra cómo bien señala Leon Morris en su comentario sobre el Evangelio de Juan, que donde los Targumes estaban siendo usados, la palabra era un término conocido para referirse a la divinidad. Los Targumes eran en sus inicios la traducción del Antiguo Testamento en hebreo al idioma arameo. Cuando el pueblo se fue a Babilonia con el exilio, el idioma hebreo prácticamente desapareció de en medio del pueblo y fue sustituido por el arameo. Por eso, no es extraño que Juan usara este término tratando de identificar a Jesús con Dios. Por otro lado, para los filósofos estoicos, el logos era el principio o la fuerza que gobernaba el universo y que le daba coherencia. Por lo tanto, incluso para el mundo secular, la palabra logos no era del todo desconocida. Los filósofos griegos consideraban el espíritu como algo puro y el cuerpo como algo pecaminoso. Por lo tanto, para estos filósofos era inconcebible el hecho de que el logos pudiera hacerse hombre porque de esa forma contaminaría su esencia misma. El logos para ellos, y de acuerdo con su filosofía, era un principio que no podía ser conocido por el hombre. Algunos en el pasado llegaron a pensar que Juan, al escribir que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, estaba tratando de comunicarles a los estoicos que eso que ellos consideraban una fuerza no era una fuerza sino una persona, y que eso que ellos consideraban no conocible se dio a conocer cuando se hizo carne. Esa era la respuesta de Juan a la doctrina filosófica de los estoicos según esta posición. Más recientemente muchos han descartado que esa fuera la intención de Juan al escribir este texto. Por otro lado, Juan comienza su evangelio diciendo esto: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra traducida aquí como con en griego es el vocablo pros, que de acuerdo con muchos autores significa una unión de intimidad entre dos personas. Algunos, considerando este hecho, han pensado que Juan estaba tratando de
comunicarnos que el Padre y el Hijo están tan íntimamente unidos que prácticamente uno es el otro, pero sin perder su individualidad. Decir que el Verbo estaba con Dios y que a la vez era Dios equivaldría a decir que, aunque el Padre y el Hijo son dos personas distintas, constituyen una sola entidad, que su unión es tal que prácticamente uno es como el otro. Eso nos ayuda a entender mejor la cita de Juan capítulo 14, versículo 9, cuando Jesús expresa: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan afirma desde el inicio de su evangelio la divinidad de Jesús, entendiéndolo como algo esencial para la comprensión y aceptación de todo lo demás que tenga que ver con su vida, sus hechos y su misión en la tierra. En Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, quedan establecidos 4 principios fundamentales. 1. La eternidad de Jesús existió desde el principio. 2. La relación de Jesús con Dios. Estaba con Dios. 3. La divinidad de Jesús e igualdad con el Padre. Era Dios. 4. La participación de Jesús en la creación. Nada se hizo sin él. Se deduce pues que Jesús es creador de todas las cosas, sustentador de todas las cosas, supremo sobre todas las cosas. Todo esto concuerda con las siguientes citas. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús como la luz. La luz es símbolo de la verdad de Dios. Por eso dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Salmo 119, verso 105. Las tinieblas, por otro lado, representan el mundo de pecado, y en medio de ese mundo de pecado Cristo vino a alumbrar, a representar y a personificar la verdad de Dios. Es esa verdad la única que disipa la oscuridad del pecado en el interior del hombre. Juan presenta a Cristo de esta manera: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas. Juan capítulo 1, versículos 4 y 5. Cristo es precisamente la personificación de esa luz que representa la verdad, que destruye el pecado y que pone al descubierto la mentira y el error. De ahí que él dijera: yo soy el camino y la verdad y la vida. San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús como el tabernáculo. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En este versículo aparece una palabra que debe ser explorada, porque muchas veces en la traducción se pierde la riqueza del lenguaje original. Lo que ha sido traducido como habitó en el griego es el vocablo skeno. Esto es interesante porque en el Antiguo Testamento se usaba la palabra skene para referirse al lugar santísimo donde habitaba la presencia de Dios. Si se sustituye habitó por el significado anteriormente expuesto, el versículo podría traducirse de esta forma: y el Verbo se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros. Lo que antes en el Antiguo Testamento era el lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios, ahora en el Nuevo Testamento ese lugar santísimo reside en, o es, la persona de Jesús, porque la plenitud de la divinidad mora en él, tal y como afirma Colosenses capítulo 2, versículo 9. Jesús representa lo que antes era el templo para el pueblo judío. Esto concuerda con sus palabras en Juan capítulo 2, versículo 19. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré, lo que se interpreta como una analogía utilizada por Jesús para presentarse a sí mismo como el templo de Dios, o tabernáculo. Algunas herejías en torno a la persona de Jesús. A lo largo de los años, diferentes grupos han tratado de negar la divinidad de Jesús, mientras que otros han negado su humanidad. Ambas posiciones son incompatibles con el relato bíblico y por lo tanto deben ser rechazadas.
A continuación se detallan algunos movimientos que han negado la divinidad o la humanidad de Jesús. El arrianismo. En el siglo IV, el obispo Arrio de Alejandría levantó un movimiento que negaba la divinidad de Jesús. Este movimiento fue conocido como arrianismo y postulaba que Jesús en el principio fue creado por el Padre y que después Jesús se convirtió en el agente a través del cual se creó el universo. El concilio de Nicea, que se reunió en el año 325, discutió de manera amplia esta doctrina, entre otras, y al final se firmó un documento en el que 316 obispos afirmaron la divinidad de Jesús. Solo 2 obispos, entre ellos Arrio, se abstuvieron de firmar dicho documento. 2. El gnosticismo. En el siglo II surgió un movimiento conocido como gnosticismo que enseñaba que Jesús no había venido en cuerpo físico. Ellos postulaban que el Jesús histórico fue solo un hombre, pero que este hombre fue poseído por el Cristo del cielo y de esa forma se convirtió en la persona más iluminada. Este Cristo del cielo actuó a través del Jesús de la tierra y regresó al cielo antes de la crucifixión, de manera que lo que murió en la cruz fue solo el hombre, es decir, el Jesús de la tierra. A personas como estas quería combatir Juan en su primera carta en capítulo 4 versículos 2 y 3, cuando dice: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. 2 movimientos cristianos de hoy en día que niegan la divinidad de Jesús. Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que Jesús fue creado por Dios y que como persona creada fue hijo de Dios, pero no es Dios. Sin embargo, Cristo mismo se identificó como Dios y llegó incluso a aceptar el ser adorado. Mateo capítulo 28 versículo 17. Algo que solo Dios puede recibir. Los testigos de Jehová también niegan la existencia del Espíritu Santo. Lo reconocen solo como una fuerza o el principio por medio del cual Dios opera, pero esto es contrario a lo revelado por la palabra de Dios. Los siguientes pasajes enfatizan la divinidad de Jesús, como hemos visto. Juan capítulo 1 versículos 1 al 3, Colosenses capítulo 1 versículos 16 y 17, Hebreos capítulo 1 versículos 1 al 3, Juan capítulo 10 versículos 29 y 30. Los mormones, al igual que los testigos de Jehová, niegan que Jesús sea Dios y lo ven únicamente como un profeta de Dios. De acuerdo con sus enseñanzas, Joseph Smith fue el último de los profetas, quien vino a completar la revelación de Dios y a llamar a la iglesia que se había desviado del camino. Pero el libro de Apocalipsis termina de tal forma que impide toda posibilidad de que haya revelación doctrinal nueva. Apocalipsis capítulo 22 versículos 18 y 19 dice: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Conclusión. Negociar la divinidad de Jesús es negociar toda la fe cristiana. Satanás conoce eso y por lo tanto ha tratado de levantar múltiples movimientos que a lo largo de la historia han tratado de negar esta verdad. Él conoce que, si logra convencer a las personas de que Jesús no es Dios, todo el cristianismo colapsaría, porque la fe cristiana descansa sobre el hecho de que fue Dios mismo, el único ser perfecto, el que vino y pagó por nuestros pecados. Igualmente, rechazar la humanidad de Jesús es tirar por los suelos todo el movimiento cristiano, porque si Jesús no fue hombre, no calificaría para ir a la cruz en nuestro lugar. Por eso el próximo capítulo está dedicado a la humanidad de Jesús. Nunca negocies ninguna de estas 2 cualidades de Jesús. Para terminar este segundo capítulo del libro, hay unas preguntas también de reflexión y edificación para nuestras vidas. Preguntas. ¿Cómo defenderías la divinidad de Jesús? Menciona algunas pruebas de ella. ¿Cuál fue el propósito de Juan al referirse a Jesús como el Verbo? ¿Por qué los estoicos tenían dificultad en creer en la encarnación de Dios en la persona de Jesús? ¿Qué movimientos han negado la divinidad de Jesús en el pasado?
¿Qué implicaciones tiene para nuestras vidas el rechazar a Cristo como Dios? Es el segundo capítulo de este libro por el día de hoy. Que Dios nos bendiga. Guerra